Hola, un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Giancarlo Gómez Pérez, soy actualmente el presidente del Comité de Educación y Bienestar Social de Copejobo y hoy me complace traerles esta especial entrevista que con mucho cariño traemos hoy con el doctor Franco Fernández Esquivel, quien es miembro fundador de la cooperativa Copejobo RL. También, bueno, don Franco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Don Franco es doctor en Historia Colonial de América, es un famoso historiador cartaginés y pues es una persona a la cual yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, ¿verdad? Don Franco fue profesor mío, don Franco fue también director, profesor del Colegio Jorge Bolio, del cual tuve la oportunidad también de egresarme. Y don Franco, muchas gracias, bienvenido por estar acá hoy. Con gusto. Gracias por estar acá compartiéndonos un poco de la historia del colegio, de la cooperativa. Entonces, cuéntenos un poquito, don Franco, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero pues que cumplamos el objetivo, que es informar a nuestros cooperativistas y en realidad al público cartaginés. A veces una institución tan novedosa y tan diferente como esta es desconocida, entonces yo creo que es la labor que tiene el comité que usted preside. Bueno, mire, nosotros nos iniciamos como una fundación, ¿verdad? Se llamaba Fundación Libertador José de San Martín, ¿verdad? Esta fundación empezamos a participar nosotros con la mira de hacer un colegio en 1992. Esta fundación la componían el licenciado Jorge Solano, don Rodolfo Mora, el doctor Rodolfo Mora, el arquitecto Edgar Cordero, el licenciado Rodolfo Leiva, el señor Jorge Ortiz, el licenciado Marvin Matios y el doctor Fernando Campos. En realidad solo dos estamos vivos, ¿verdad? Resulta que nació la idea del colegio cuando precisamente en el año 92, no habían colegios en Cartago, estaba solo el famosísimo y antiguo colegio de San Luis Gonzaga, el primer colegio de secundario de la República. Y matricularse en San Luis Gonzaga era toda una proeza porque todo el mundo quería estar en ese colegio. Entonces, los que teníamos hijos, que íbamos para primer año, tuvimos que hacer enormes filas durante 3 días y 3 noches para poder matricular. Porque la matrícula se hacía a los primeros, qué sé yo, en ese tiempo 800 o 900 alumnos que ingresaban. Entonces, en aquellas noches frías de Cartago, con cafecito y con las cosas que nos llevaban las señoras y las amigas del colegio, empezamos a buscar cómo hacer un colegio en Cartago, pero de excelencia académica, y con 2 características de aquel entonces, ¿verdad? Las necesidades eran de aquel entonces, que quede claro. Una, que se diera inglés, ¿sí? que fuera bilingüe, no simplemente clases de inglés, sino que fuera el colegio bilingüe. Segundo, ver si darle un nuevo idioma secundario después del inglés, aunque fuera instrumental, para ser competitivos en el mundo del trabajo. En esos momentos estaba de moda todavía Japón, cosa que ha cambiado totalmente la situación ahora. Y muy en especial que nuestros hijos no se fueran a San José. No por ser San José, sino que perdíamos el contacto con los muchachos, ¿verdad? Y además era muy difícil matricularse en los pocos colegios de San José que también existían, sobre todo los privados, que eran donde daban mucho inglés. Esa fue, digamos, la primera idea de hacer este colegio. Excelente, don Franco, totalmente novedoso, ¿verdad? Como usted lo menciona, un colegio que viene a romper esquemas, que busca, como usted lo menciona, la excelencia académica. Don Franco, ¿por qué un modelo cooperativo para la educación? Bueno, eso fue un proceso, ¿verdad? Eso fue un proceso. En un principio ni se nos ocurría, ¿verdad?, que una cooperativa pudiera funcionar como cooperativa educativa, ¿verdad?
el concepto de cooperativa que tenía uno, cooperativa de producción de bienes materiales o cooperativas de ahorro y préstamo, entonces esa era la idea, creo que todavía existe mucho de creer que las cooperativas solo sirven para eso, ¿verdad? El problema fue fue un problema que se inició en el propio colegio. 3 personas hicieron el currículum del colegio, es decir, la estructura educativa que se iba a hacer. La máster Telma Valdares Carazo, un máster Marcos Jiménez y un doctor en educación que se llamaba pues Fernando Campos Rivera, que a la vez, don Fernando Campos Rivera, a la vez en esos momentos era decano del Cuco. Entonces, ellos hacen un enfoque, un marco conceptual muy interesante, novedosísimo para nosotros, ¿verdad? Y se inicia el colegio, ¿verdad? Entonces, el 1 de septiembre, ¿verdad?, ya empieza a trabajar el colegio, inicia su primer curso el 22 de febrero del 93, con muy pocos alumnos, con gran pompa, porque era un colegio diferente, ¿verdad?, en esos momentos, un colegio de una fundación, ¿verdad?, de una fundación todavía. Se inician las lecciones en el Palacio Municipal, imagínense ustedes, ¿verdad?, ya le habíamos puesto el nombre de Jorge Bolio, que después vamos a hablar por qué, ¿verdad? ¿Por qué Jorge Bolio? Era el colegio Jorge Bolio de una fundación, ¿verdad? Los profesores magníficos, el director era el licenciado Luis Bernal Montes de Oca, la lección magistral la dio ni más ni menos, y que hace poco se nos fue para el Oriente Eterno, la doctora Marina Bolio Jiménez, que era la hija del general Jorge Bolio, ¿verdad? Y el presidente de la fundación era yo en esos momentos, ¿verdad?, con un profesorado muy, muy capaz, ¿verdad?, que tal vez podemos hablar dentro de un rato y me parece muy bien, pero era dificilísima la fundación, casi nunca tenía quórum estructural. Como la fundación se integra con gente nombrada por la municipalidad, por el Poder Ejecutivo, por los propios de la fundación, siempre faltaba uno y no había quórum, entonces prácticamente toda la responsabilidad estaba cayendo sobre mi persona y yo en realidad ya no daba, sobre todo en el aspecto económico, muy difícil, ¿verdad? Entonces, como no funcionaba bien la fundación, los padres de un grupo, creo que el grupo de segundo o de tercer año, que era el último año que estábamos en esos momentos, coordinado por Rodrigo Rivera Bianchini, llama a una reunión con todos los padres de familia a ver qué hacíamos por el colegio. Y don Rodrigo tuvo la gran idea, ¿verdad?, de crear una cooperativa que se iba a llamar Cooperativa Jorge Bolio. Imagínense lo que era en esos momentos, ¿verdad?, decir, hacer una cooperativa que funcionara como un colegio, maravilloso. El día que en España ha sido de un desarrollo enorme los colegios cooperativos. Yo creo que más de la mitad de todos los colegios de España son cooperativos, ¿verdad? Pero claro, ahí les ayuda mucho el gobierno, aquí no nos ayuda. Todo lo contrario, que hay que pagarle mucho al gobierno. Bueno, resulta que ese 16 de noviembre que nos reunimos de 1995, hicimos el convenio entre Copejobo, ¿verdad?, el CUC, que nos estaba prestando las instalaciones y demás, con Fernando Campos Rivera, ¿verdad?, y con Fujosama, con Franco Fernández, con el suscripto. Y arrancamos como cooperativa. Don Franco, qué interesante esta historia que nos comenta del nombre de don Jorge Bolio, que sin duda es una figura no solamente referente a nivel educativo, sino también a nivel social, a nivel de impacto, a nivel de que es importantísimo tener de referente a personas de este estilo para que nos guíe, ¿verdad?, en toda la historia del colegio. Tanto así que se llama, como usted nos comentaba, doña Marina Bolio, que en paz descanse, a formar parte de esta primer clase magistral. Tal vez, don Franco, si nos cuenta un poquito más de esa anécdota. Bueno, se me había olvidado decirles, don Jorge Bolio también fue profesor del Colegio de San Luis Gonzaga, que es para los cartagineses y para los costarricenses, eso era muy importante. Tan importante que cuando vino la gran reforma universitaria en el año 56 y 57, quienes más profesores dieron fueron los extranjeros que se importaron, fue el Colegio San Luis Gonzaga y el Liceo de Costa Rica, ¿verdad?
Entonces, don Jorge Bolio en realidad aparece en todas las estructuras sociales, políticas, económicas, religiosas de la época, ¿verdad? Entonces, verdaderamente un hombre muy importante. Y la hija, doña Marina Doña Bolio. Marina Bolio, una gran profesional, fue doctora en historia también, y creo que tenía un doctorado en Francia también en Derecho, ¿verdad? Es decir, era una buena hija de una persona que verdaderamente tenía mucha valía. Excelente. Se busca gente, se busca un cuerpo docente de altísima calidad, no solamente profesional, académica, sino también que humana. Y también todas las situaciones, experiencias que tuvieron que suceder en ese momento para llegar a lo que somos hoy. Dentro de eso, don Franco, usted nos comentaba que empezamos lecciones, bueno, en el salón, en el Palacio Municipal, ¿sí me entiende? La clase magistral fue en el Palacio Municipal, pero nosotros rodamos por Cartago, ¿verdad? Okay. No teníamos instalaciones, ¿verdad? En realidad, quien nos ayudó mucho en un principio y que después pues no partimos muchas peras, fue el Colegio Universitario de Cartago. Teníamos ni más ni menos dentro de la estructura nuestra, entre los fundadores, porque tiene que ser así, el propio decano en esos momentos del Colegio Universitario. Entonces nosotros tuvimos muchas lecciones en el colegio universitario. Y después se nos permitió construir en los terrenos también del colegio universitario, que fue donde tuvimos nuestra primer sede, ¿verdad? Antes de tener este monstruo, este enorme desarrollo físico, ¿verdad? Fuera el desarrollo académico, el desarrollo físico que tenemos, que yo creo que es un colegio de primer orden en este momento. Además, es un colegio de mundo desarrollado, desde el punto de vista físico también. Entonces, y ahora imagínese usted, con escuela, con colegio, y en estos momentos construyendo ya las instalaciones del kindergarten, o no sé cómo es que le llaman ahora al kinder, ¿verdad? Y ahí vamos creciendo, ¿verdad? Pero eso es gracias definitivamente a tener una cooperativa estrictamente ordenada, capaz, participativa, porque creemos que los padres de familia, y eso es una de los axiomas de nosotros, los padres de familia, que se hagan cooperativistas, tienen participación en el desarrollo del colegio, tanto en lo académico como en lo administrativo, ¿verdad? Porque yo creo que estas inversiones que hace una comunidad, la comunidad entera tiene que también aportar al desarrollo educativo, que es una cosa que no se ha entendido todavía en Costa Rica, en que las comunidades pueden organizarse y formar sus centros educativos, en los cuales van a estar los tres estamentos, ¿verdad? Los profesores, los administrativos y la participación activa de los padres de familia. Los padres de familia tienen derecho a participar de cómo se estructura la educación de sus hijos, ¿verdad? Y eso es una cosa que nosotros siempre decíamos, bueno, se hacía un colegio, allá el Ministerio de Educación que diga qué se hace, qué no se hace, y qué se hizo, qué no se hizo. No, en un colegio cooperativo así no son las cosas, usted es un referente, ¿verdad? Para el que pasó desde alumno y ahora está en la alta estructura del desarrollo administrativo y académico del colegio, ¿verdad? Y en buena hora. Nos va sacando a nosotros los viejillos y ustedes los jóvenes van quedando. Don Franco, qué interesante. Muchas gracias por ese dato que nos comparte, porque en el CUC, recuerdo, estuvimos más de 30 años, ¿verdad? En el CUC, hasta que es en el 2019, 2020, ya desde antes se venía, como dicen, cocinando, ¿verdad? La idea de poder tener algo propio y se da el salto, se da podríamos decir, un salto de fe de construir ya, tener un terreno propio, tener, como ustedes, instalaciones de primer mundo que nos permitan ofrecer una mejor educación, no solo a adolescentes, sino también a chicos de escuela. ¿Cómo fue, don Franco, ese proceso, tal vez, de pasar del CUC a pasar a lo que tenemos hoy acá en el colegio? Bueno, primero, la primera lucha fue promover un colegio cooperativo, que ahora ya hay como 4 o 5 en Costa Rica, ¿verdad? Deberíamos tener 80 o 90 de esos colegios. Imagínense lo que le estamos nosotros economizando al Estado costarricense, ¿verdad? Y no como otros colegios que tienen que subvencionar el Estado, ¿verdad? Es decir, la comunidad se organiza con sus propios bienes para producirle educación a sus hijos, sin pedirle absolutamente nada al Estado, más bien al revés, pagamos impuestos, ¿verdad? Más bien al revés.
Cuesta mucho concebir esas ideas cuando se inicia. Cuando estuvimos en el CUC, primero ocupábamos, claro, las instalaciones del CUC, ¿verdad? Que tenemos que agradecérselo siempre, ¿verdad? Pero ya desde ahí los directivos, los administrativos, los asociados, etcétera, empezamos a pensar de que por qué no construir. Hicimos la primera gran inversión, ¿verdad? Y con préstamos y que quedamos absolutamente bien. Siempre hemos sido muy cumplidos en todos nuestras deudas, ¿verdad? Sobre todo con el movimiento cooperativo costarricense, ¿verdad? Que nos ha ayudado mucho, pero siempre hemos cumplido, somos estrictos en el cumplimiento. Construimos el primer colegio, ¿verdad? Pero teníamos un finiquito, ¿verdad? Hasta cierto tiempo. Cuando se cumplió ese tiempo, el CUC, sin ningún miramiento, dijeron: señores, tienen tanto tiempo para irse. Imagínense ustedes las carreras de los que estaban dirigiendo la cooperativa en esos momentos, y fue cuando se compró este primer terreno, un terreno enorme, ¿verdad? Que al principio tenían mucho miedo y decían: no, invirtámoslo. Además, un terreno no es muy ancho, pero muy largo. Si no nos sirve, hacemos un campo de aterrizaje aquí. Bueno, lo cierto es, compramos el terreno y luego ya empezamos con esta inversión. En estos momentos ya vamos a iniciar la construcción del gimnasio y, repito, hemos comprado una escuela y estamos construyendo un kinder. Sí, ya tenemos todo el proceso educativo, ya nuestro ideal de tener excelencia académica puede empezar el niño desde el kindergarten hasta el bachillerato, ¿verdad? En realidad yo creo que ahora sí podemos cumplir con lo que el mismo Jorge Bolio nos decía, que esto es una cosa integral, ¿verdad? Que el enfoque curricular debe tener una capacidad cognitiva muy importante, un desarrollo socioafectivo y vocacional de primera, ¿verdad? Y el desarrollo físico y psicomotor debe ser muy importante. Quiero decirles una cosa: en este colegio no se hace examen de admisión. Consideramos que es inconstitucional, con todo el respeto para los abogados, lo que estoy diciendo. Yo soy abogado, pero no saco una vaca ni del fondo. Porque la Constitución política nos dice que la educación debe ser gratuita y obligatoria hasta el tercer ciclo ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer examen de admisión? Y si un muchachito tiene problemas psicomotores o que viene con un desarrollo más lento que otros, entonces no tiene derecho a educarse en Costa Rica. Aquí no, aquí es abierto, ¿verdad? Nosotros cumplimos. Aquí el muchacho que entra, nosotros tenemos la obligación de tenerlo y hacer su desarrollo según como vaya él subiendo sus capacidades. Yo creo que eso es muy importante. Tenemos desde muchachos especiales que son nuestro orgullo, porque los hemos llegado a sacar como bachilleratos, como su bachillerato, como muchachos portentosos, ¿verdad? Porque yo creo que el desarrollo psicomotor y desarrollo mental y todo no es igual en nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Entonces, en eso cumplimos un objetivo cooperativo también, ¿verdad? Un objetivo cooperativo. Eso le ha costado mucho entender la gente, ¿verdad? Porque es muy difícil competir contra un colegio, digamos, que simplemente escoge los 200 o los 300 mejores, entre comillas, porque son entre comillas, mejores, y simplemente tira a la calle a todos los demás, ¿verdad? Eso no puede ser en un país democrático, libre, social como el nuestro. Totalmente y sumamente impresionante, don Franco. Eso que usted nos comenta, ¿verdad? De pasar tanto tiempo en el CUC, dar el paso a tener un colegio ya propio. Y no solo eso, que se nos cayó una pandemia mundial encima que nos obligó, ¿verdad?, a ser resilientes y seguir adelante. Y también agradecerle, ¿verdad?, a todas esas personas asociadas que creen en el modelo cooperativo y, como usted lo decía, son personas codueñas, son personas que toman decisiones y buscan lo mejor para sus hijas e hijos por medio del modelo enfocado en la educación. Un dato interesantísimo. El primer día que empezamos a construir estas instalaciones maravillosas que tenemos, el primer día fue el primer día que se declaró la enfermedad del COVID-19. Del COVID, ¿verdad? En Costa Rica. Fue el primer día que se dieron todas las restricciones. Imaginen ustedes lo que fue construir durante todo el problema de la pandemia. Este colegio se hizo durante la pandemia, ¿verdad? El primer día.
Imagínense el problema que teníamos con los trabajadores, los cuidados higiénicos que teníamos que tener, los que estábamos metidos en puestos de directivos y teníamos que venir, nosotros veníamos hasta a contar los materiales que nos traían, porque nosotros no podíamos pasar ni que nos quitaran ni siquiera una varilla de hierro, ¿verdad? Entonces, todos los días durante esa enfermedad tan terrible que tuvo el mundo en esos momentos, todos los días venimos a trabajar nosotros con todas las precauciones. Y aunque parezca raro, con tantísima gente enferma, nunca tuvimos un trabajador contagiado aquí. Claro, siempre velando, ¿verdad? Por el bienestar de las personas, no solamente a nivel educativo, sino hasta en la misma construcción. Qué bueno. Don Franco, y ya para ir cerrando la entrevista, el modelo cooperativo, el modelo educativo también, ¿qué impresiones le deja a usted? ¿Qué recomendaciones le da usted a las personas que nos están viendo? Bueno, yo creo que primero que todo a los cartagineses y a los que desarrollen colegios cooperativos en el país, la importancia que tiene de una vez o de nuevo volver a que los padres de familia tienen que crear su propio colegio para sus hijos, ¿verdad? Suena un poco raro esto, ¿verdad? Pero los padres de familia deben ser parte integrante de la trilogía que tienen un colegio, que son administrativos, los docentes y los padres de familia. Esa conjunción y esa responsabilidad tripartita, ¿verdad?, debe darse aquí. Y segundo, luchar por la igualdad. Y tercero, ¿verdad?, que nosotros tenemos que demostrarle al Estado, ¿verdad?, de que las comunidades organizadas y bajo sistemas cooperativos perfectamente no solo podemos desarrollar bienes materiales, sino podemos desarrollar la formación espiritual y académica de un muchacho. Entonces yo creo que nos falta mucho todavía, y yo creo que en la comisión que está usted dirigiendo, es parte de este proceso de enseñarle a la comunidad o quitarle la estructura que tenemos de más de 200 años de pensar diferente, ¿verdad? De que perfectamente cuando se une una comunidad y logra formar una cooperativa de esta naturaleza, podemos darle la mejor educación a nuestros hijos con amplia participación de los padres de familia. Excelente, don Franco. Y ya para ir cerrando, ¿algún mensaje general que quiera dejarnos en esta entrevista? Yo diría que agradecerles, primero que todo, a los que creyeron en un principio en nosotros, ¿verdad? Ahí me autoagradezco, porque yo tampoco creía mucho en un principio. Me suma el agradecimiento hacia usted. Sí. Y segundo, desearle el mejor éxito definitivamente a la cooperativa, que no tengo la menor duda en eso, desde el señor gerente hasta el último cooperativista, siempre, verdaderamente siempre, están trabajando por ella con una honestidad increíble. Aquí nunca ha faltado un 5, ni ha sobrado un 5, porque no tiene que sobrar tampoco, ¿verdad? Y yo creo que les hemos demostrado que la calidad académica se puede dar en demasía y con excelencia, con la participación de esos 3 estamentos que creo que son muy importantes para nosotros. Don Franco, no queda más que agradecerle, ¿verdad? Agradecerle por el tiempo, agradecer por todo lo que usted y junto a muchas más personas han hecho por la educación cartaginesa, por el modelo cooperativo, y desde el Comité de Educación y Bienestar Social sumamente agradecidos. Don Franco, muchas gracias por todo su apoyo, por todo el ímpetu que le ha invertido, y esperamos pues que este material sea de mucho interés a las personas asociadas, público en general, estudiantes, cuerpo docente, y que podamos pues seguir generando un impacto importante no solamente en la educación cartaginesa, sino también a nivel nacional. Muchas gracias y nos vemos pronto. El agradecido soy yo, ustedes que son los que están ahora jalando este monstruo, porque ya no podemos hablar de un colegio pequeño, sino de un gran monstruo educativo. A la orden, muchas gracias, don Franco. Servirle. Pura vida.